Buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a todo el público que ha venido a una tarde de las que nos gusta mucho desarrollar aquí en la sede. Estamos en la sede universitaria Ciudad de Alicante, en su edificio de Ramón y Cajal, y como saben, en esta sede, que es un trocito de nuestra universidad aquí en la ciudad de Alicante, nos gusta desarrollar actos muy diversos, ¿no? Conferencias, seminarios, conciertos, pero hay uno especialmente querido por esta casa, que es la presentación de libros, la presentación de ensayos, de monografías, que además en muchos casos están producidas o editadas en nuestra universidad por gente de la universidad o por autores que han confiado en el servicio de publicaciones de nuestra casa, de la Universidad de Alicante, para publicar sus ensayos de investigación, sus trabajos. A veces son tesis doctorales que terminan publicándose, otras son trabajos de investigación, como el que nos ocupa hoy, que han encontrado un acomodo idóneo en esta colección de memoria histórica de nuestro servicio de publicaciones. Yo les voy a dar la bienvenida. Yo voy a hablar un minuto para presentarles a esta mesa de lujo que tenemos hoy. Hemos concitado a personas muy directamente relacionadas con la investigación y con Tabarca, que es el libro que hoy presentamos, Las crónicas de Nova Tabarca, de nuestro querido amigo Armando Parodi. Además, en una jornada que para la sede significa también la inauguración de una serie de actos que tendremos a la vuelta de las Navidades, a partir del trimestre de invierno, como nos gusta llamar a nosotros, entre enero y la Semana Santa, en la que vamos a dedicar también un seminario específico a Tabarca. Y me dirán ustedes por qué. Bueno, pues porque, como ahora nos explicarán, cumplimos un aniversario importante para la ciudad de Alicante. Cumplimos 250 años de la colonización de nuestra isla plana, y yo creo que esto debe ser motivo de movilización de nuestra ciudad. El año 2020, que va a empezar dentro de poco, para, por un lado, por recuperar lo que es el conocimiento que todos los alicantinos debemos tener de nuestra isla, y que desafortunadamente pues no tenemos en muchas ocasiones, solamente cuando nos acercamos con el barco para pasar un día allí en verano, pero realmente tenemos en nuestra isla de Nova Tabarca un patrimonio arquitectónico monumental excelente. Yo diría, más que excelente, de excelencia, ¿no? Es de lo mejor que tenemos en la provincia de Alicante. Ahora nos lo van a comentar, y lo tenemos ahí a muy pocos metros de nuestra línea de costa, ¿no? Bueno, pues el motivo es, por tanto, presentar este libro, presentar un libro que ha editado el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante. Tenemos aquí a su directora, Josep Forcadell, tenemos también al director jefe, a Vicente. Siempre lo digo, pero es verdad, se está trabajando de manera excelente en el Servicio de Publicaciones de nuestra universidad en los últimos años, y el resultado es la aparición de este tipo de obras, de crónicas, dentro de colecciones muy específicas que se han creado y que sobre la que también nos hablarán. Como les digo, tenemos una mesa de lujo, una mesa compuesta, en primer lugar, por nuestra vicerrectora de investigación en el campus, Amparo Navarro, que preside este acto. Por tanto, el que les habla hoy es un simple mandado que les da la bienvenida y que lo que quiere es sentarse como ustedes para aprender. Nuestra vicerrectora, como digo, Amparo Navarro. Tenemos a nuestro concejal de Cultura, Antonio Manresa, conocido amigo de la casa, ya ha estado en diferentes actos aquí en la sede. Uno de los últimos fue a raíz de la inauguración de una exposición sobre los Pierre Noirs aquí en Alicante, la herencia de esa migración que hubo décadas al norte de África, nuestra querida Argelia, y que luego se produjo un retorno en los años 50 y
y sobre todo 60, y estuvo presidido este acto por el concejal de Cultura, Antonio Manresa. Tenemos también a dos de las personas que podríamos decir más conocen del tema que nos concita. Por un lado, por supuesto, el propio autor, Armando Parodi, que luego pues, dedicará unos minutos a hablarnos de su obra, ¿no? Es una obra que además, si lo desean, hemos traído ejemplares desde el servicio de publicaciones y los tienen a disposición por si los quieren adquirir, cosa que yo les recomiendo encarecidamente. Y tenemos también con nosotros a Pablo Roser. Como saben, él es una de esas personas necesarias en nuestra ciudad de Alicante por sus amplios conocimientos de cultura y del patrimonio histórico-artístico que tenemos en nuestra ciudad. Y es una persona también muy querida en esta casa, que desarrolla actividad muy diversa aquí en la sede, muy especialmente cursos monográficos que a lo largo del año académico se van produciendo de la mano y bajo la dirección del doctor Pablo Roser, y que para la sede es uno de esos pequeños lujos que tenemos por la calidad, el rigor que imprime a sus cursos, y que siempre tienen una demanda que excede a la propia oferta, ¿no? Desde aquí quiero agradecer muy encarecidamente a Pablo el cariño que tiene por la actividad que desarrolla aquí en la sede y que, por supuesto, va a seguir desarrollando. Como les decía, a partir de febrero desarrollaremos un ciclo específico bajo la dirección del autor de la obra que hoy presentamos, de Armando Parodi, sobre Nueva Tabarca, al que también, si lo desean, están invitados a matricularse como alumnos. Se desarrollará aquí en la sede y que va a formar parte, ahora nos lo comentarán, de una serie de actos que el Ayuntamiento también va a ir organizando en conmemoración de ese centenario o bicentenario, 250 años de colonización de la Isla Plana. Quiero agradecer la presencia también del director del Museo de Tabarca, José Manuel Pérez Chema, que está aquí con nosotros y que es también un querido compañero de la Universidad de Alicante y que desarrolla una actividad fundamental allí en la isla de Tabarca. Gracias, José Manuel. Hace también unos meses se presentó un libro escrito por José Manuel, resultado de su trabajo doctoral, y fue un éxito de público aquí en la sede. Sin más, tiene la palabra nuestra vicerrectora de investigación, Amparo Navarro, y yo humildemente me siento ahí para aprender todo lo que se va a decir esta noche. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jorge, director de la sede de Alicante. En primer lugar, buenas tardes, buenas noches casi a todas y a todos por acompañarnos en algo que, como ha dicho el director, es de especial cariño para la Universidad de Alicante, porque casi como el nacimiento de un hijo, cada vez que presentamos aquí una nueva publicación llevada a cabo por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, y en este caso en la colección, que ya tiene varios títulos en colaboración con el Ayuntamiento de Alicante. En primer lugar, tiene la palabra el señor regidor de Cultura, don Antonio Manresa. Antonio, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes, noches a todo el mundo. Gracias a Jorge Olcina, director de la sede de la Universidad de Alicante, y además por las palabras que ha dicho, una mesa de lujo. El lujo es para mí estar en esta mesa y aprender de todos los que están aquí. Amparo Navarro Faure, muy buenas tardes, vicerrectora de Investigación de Transferencia de Conocimiento de la Universidad de Alicante. Armando Parodi Arroniz, el autor. Pablo Roser, jefe del Departamento de Memoria de Alicante, y Josep Forcadell, director de Publicaciones del Agua. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde en la presentación del libro Crónicas de la Nueva Tabarca. Es para mí un placer, como concejal de Cultura, acompañar a Armando Parodi, cuya labor como autor es exquisita. Son ya 8 libros publicados dentro de la colección Alacant Ciutat de la Memoria, que se promueve desde el Departamento de Memoria de Alicante del Ayuntamiento, en coordinación con el Servicio de Publicaciones de la Universidad. Dichas publicaciones combinan trabajos científicos y tesis doctorales con otros de divulgación
o biográficos. La temática es variada: señas de identidad, memoria histórica, historia. Y en ella tienen cabida tanto autores alicantinos que escriban sobre estos temas o las temáticas anteriores, pero vinculadas directamente con Alicante. Crónicas de la Nueva Tabarca ha contado con la inestimable ayuda del prólogo de Pablo Rosell y José Manuel Pérez Burgos, y versa sobre la historia de la isla de Tabarca. Armando, tabarquino y amante de la isla, trabaja de manera incansable para mostrarnos el pasado de la ínsula. Tanto su parte escrita como gráfica tiene una importancia radical, no solo para la historia de la isla, sino para la propia historia de la ciudad de Alicante, a la que he estado íntimamente ligada. Por todo ello, solo puedo felicitarte por permitirnos conocer a todos los alicantinos la historia real de uno de los enclaves de los que más orgullosos nos sentimos. Quiero agradecer tanto a la Universidad de Alicante y especialmente a su servicio de publicaciones, así como al Departamento de Memoria de Alicante, encabezado por Pablo Rosell, por su colaboración durante todo el proceso. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Tiene la palabra Pablo Rosell. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por vuestra asistencia, vicerrectora, concejal, querido Armando. Bueno, hoy es un día increíble, es un día de orgullo. Y es un día de orgullo en muchas cosas. Es orgullo como co-coordinador con mi amigo Josep Forcadell del Servicio de Publicaciones de la Universidad, de la colección que, como bien ha dicho el concejal, Alacant Ciutat de la Memoria, llevamos ya con 9 libros. Hay 3 o 4 más ya en máquinas. Tiene muy buena salud la colección. Como bien ha dicho el concejal, son títulos muy diversos y, cómo no puede faltar la isla de Tabarca. Por tanto, como co-coordinador de la colección, un auténtico orgullo. Orgullo el que Armando me pidiese, junto con mi amigo y admirado Chema, participar en el prólogo del libro. Orgullo como técnico municipal. Yo tuve el honor o la desgracia, porque fue un momento difícil, lo cuento un poco en el libro, de ser el primer técnico municipal de patrimonio que empezaba a trabajar en la isla en los años 80, después de que la dejara en su día el padre Belda, Martínez Morellá. Eran años complicados porque se estaban haciendo los chiringuitos, hubo que hablar mucho con los entrañables vecinos de Tabarca y vivimos cosas muy increíbles. Bueno, yo casi me mato una vez en el barco. Yo, como soy el pupas, me pasa todo, ¿no? Entonces casi tenemos un naufragio y nunca le respetaré tanto el mar como aquel día. Os aseguro que desaparecimos bajo el agua y aparecimos a las horas en Tabarca esperándonos, ¿verdad?, esperándonos la Guardia Civil, pensando que ya no llegábamos, ¿eh? Yo allí me di cuenta de lo que es el mar, ¿eh? De verdad lo viví en mis carnes. Orgullo como alicantino. Yo creo que Tabarca, lo ha dicho el concejal, lo ha dicho la vicerrectora, Tabarca es Alicante y Alicante es Tabarca. Es verdad que tiene muchos vínculos con Santa Pola, aquí no nos vamos a pelear, pero no se puede entender la historia de Tabarca sin Alicante y la de Alicante sin Tabarca. Y es un lujo, un lujazo tener semejante patrimonio en la isla. Yo ya digo, yo empecé y pasé el testigo, un gran testigo a Chema, José Manuel Pérez Burgos, que luego montó el magnífico museo de Tabarca y lleva la gestión. Por tanto, encantado de la vida. Yo siempre que hablo de Tabarca, y no voy a extender mucho porque yo creo que Armando es el protagonista y su libro, siempre que hablo de Tabarca, no sé por qué siempre me sale la misma palabra. Si me pidierais, o me pidiera alguien una definición de Tabarca, yo siempre diría la misma, y es la que he puesto en el libro: utopía. Yo creo que Tabarca es un sinfín de utopías que además en algún caso ha roto la propia definición de utopía, que en teoría es algo irrealizable. Bien, pues sí que se han hecho cosas, ¿eh? Tabarca por fin hoy está en buena senda, está en buen camino, y yo creo que tenemos que seguir en esa línea. Un libro como el de Armando profundiza muchísimo más en la consolidación de este bien. La tesis doctoral de José Manuel Pérez Burgos, de Chema, por supuesto. Y yo creo que, por tanto, es importantísimo leerlo. El libro de Armando no es solo un libro de historia, es un libro de personas, es un libro de abajo, es un libro de calle, es un libro de sufrimientos, de esperanza. Leer el libro de Armando es permitidme la expresión, una pasada, porque vives la historia de un pueblo, y Tabarca lo es, desde abajo.
Es verdad que habla de los ingenieros militares, Pablo Ordovás, Martínez de Ras, habla de los generales, de los militares, de los políticos, pero habla de la gente. Y Tabarca es su gente, no nos olvidemos. Tabarca está llena de turistas, pero Tabarca no existiría y la hundiríamos si perdiera su gente. Tienen un patrimonio enorme arquitectónico, lo tienen etnográfico. Yo recuerdo que hicimos un proyecto etnográfico desde el ayuntamiento y grabamos a muchísimas mujeres y hombres que hoy ya por ley de vida no existen. Y les grabamos cocinando, les grabamos cantando, les grabamos rezando, les grabamos contando leyendas. Tabarca es su gente. Y yo creo que Armando, si yo tuviera que resumir su libro, diría eso. Es un libro de gente, es un libro de personas tabarquinas, como lo es su apellido y lo es su historia. Yo nada más y cedo encantado la palabra a mi amigo y compañero y admirado a Armando Parodi. Bueno, muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a todos por su asistencia y a la mesa de lujo en el que tengo el placer de participar. Y bueno, pues hablar de un libro es hablar primero de cómo se concibió. Realmente, de no haber estado en una serie de lugares adecuados, con las personas adecuadas en los momentos oportunos, pues este libro no hubiera visto la luz. Entonces, la primera de las coincidencias fue pues con una persona que se llama Mercedes Cedrán, que es a quien le dedico el libro, porque ella fue, mientras estábamos por casa organizando carpetas y demás, pues quien dio con la carpeta donde tenía una serie de copias impresas de artículos que tenía ya hechos sobre Tabarca, y sin haber estado todavía en la isla, le llamó tanto la atención que me estuvo dando la vara durante un montón de tiempo, empeñada en que hiciera un libro, que tenía que salir. Bueno, pues aquí está el libro. La segunda de las coincidencias fue con Pablo, que precisamente fue, no sé si fue en esta sala o la Miguel Hernández, terminabas de dar una charla, y recuerdo que cuando te saludé me dijiste, ¿llevas algo? ¿Estás haciendo algo? Yo te dije, sí, estoy terminando un libro de Tabarca. Y me dijiste, pues cuando lo termines me lo traes que lo vea. Pues agradecer, por supuesto, a Pablo ese interés y el impulso, la ayuda y la colaboración que he tenido de él. Por otra parte, Chema Pérez Burgos, que me dio la oportunidad de colaborar con él en la revista Canelobre del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, que a partir de entonces hemos mantenido muy buena relación y he aprendido de él a divulgar y promocionar los valores culturales y patrimoniales de la isla. También han sido muy necesarios la colaboración del personal del archivo, de Santi, de Agustín, de Susana, que cada vez que he ido allí pues se han deshecho en facilitarme toda la documentación que he precisado y más que hubiera habido. Y también quiero mencionar a mi abuelo paterno, mi añorado abuelo paterno, tabarquino de pura cepa, que bueno, que de alguna manera en sus genes me transmitió el amor a sus raíces. Y toda esta mezcla es lo que se ha concretado en este libro que les voy a presentar. Bien, está la portada le quitamos lo que lleva encima y es la puerta de San Miguel, la que da al puerto antiguo, al Port Vell. Y bueno, la persona que está sentada es el padre Belda, que es precisamente uno de los pioneros en la arqueología y en el estudio de la isla, pues, que se queda ahí un poco desapercibido en la portada, así tal vez se le ve un poquito mejor. Es una fotografía de 1929 que me cayó en las manos de casualidad, una subasta por internet. Bien, la estructura de la obra, bueno, dos prólogos de lujo, uno de Pablo Roser, otro de José Manuel Pérez Burgos. A continuación hago una pequeña introducción a la isla donde trato de resumir el contenido del libro. Después hay 21 capítulos de historia, tanto cronológicos como en bloques, como ahora lo veremos, que es lo que en sí son las crónicas de Nueva Tabarca. A continuación, pues una selección de 17 artículos de prensa donde vemos testimonios, bueno, en fin, una hemeroteca bastante curiosa, o al menos he intentado que sea lo más atractiva posible, y por fin pues una extensa bibliografía. En los prólogos, pues yo quiero destacar, bueno, algo se me ha adelantado Pablo, su frase es: Nueva Tabarca tiene algo que hace pensar en la utopía antes, entonces y ahora. Y por supuesto que queda sin duda mucho por hacer aún, proyectos ilusionantes, pero no por ello fáciles.
Del segundo prólogo, del de Chema, pues él habla de una joya patrimonial, y es que valores de carácter histórico, geográfico, etnográfico y natural se aunan en un conjunto patrimonial verdaderamente extraordinario. Difícilmente podemos encontrar una conjunción de tales valores en otro punto. A mí siempre me gusta decir que hay que ver lo que dan de sí 1.800 metros de largo por 400 metros en la parte más ancha, en cuanto a patrimonio, en cuanto a historia, en cuanto a medio ambiente, en cuanto a todo. Ahora iremos desgranando y verán por qué lo digo. Bien, en la introducción explico las principales características geográficas de la isla, un pequeño recorrido histórico, cómo se concibió y se estructuró el poblado y algunas de sus peculiaridades. Hago resaltar los títulos que tiene y que puede tener. Es conjunto histórico-artístico desde 1964, reserva marina natural desde 1986, zona de especial protección de las aves por la Unión Europea, y hay un proyecto, una propuesta a la UNESCO de que la tabarquinidad, el periplo tabarquino, la epopeya tabarquina, sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Esto está en marcha. Bien, esto es parte del texto y creo que encierra un poco lo que conlleva todo el libro, ¿no? Isla de un Mediterráneo, de lengua franca, de pilotos, de aventureros, de mercaderes, de marinos pescadores, de almadrabas de atún, de mitos y prodigios, de mestizaje. Nueva Tabarca ejerce una poderosa fascinación en todo aquel que la visita. Paseamos desde estas páginas no solo por su paz y sus parajes, sino también por las antiguas historias, casi leyendas, que la rodean, algunas de ellas ciertamente antiguas y sin embargo nuevas para muchos por su lejana cercanía y la poca documentación que nos ha legado. Piratas, cartógrafos, reyes, marinos, militares, naufragios, fiestas y tradiciones se dan de la mano para sorprendernos y deleitarnos con los avatares de este pedazo único de tierra alicantina. Esto podría ser una síntesis de lo que vamos a ver ahora. Bien, en cuanto a los orígenes del periplo tabarquino, son estos los cuatro protagonistas: el emperador Carlos V, los hermanos Barbarroja, la creación de una fortificación de la isla de tunecina de Tabarca con K en 1540 y se contrató, digamos, a los hermanos Lomellini, genoveses, para que custodiaran esta fortificación, y empezó ahí el periplo tabarquino con la migración de numerosas familias genovesas desde el puerto de Pegli, al lado de Génova, para dedicarse a la pesca del coral. De paso, bueno, pues se mantenían alejados a los piratas, pero bueno, esto es otra historia que vendrá más adelante. Lo interesante del tema es que aquí esto fue el origen de toda la epopeya. En cuanto a la jurisdicción y población, no siempre ha pertenecido a Alicante. En 1324 Jaime II de Aragón donó a su quinto hijo, don Ramón Berenguer, Elche, su puerto, el Cap de Aljub, que después sería Pueblo Nuevo y luego Santa Pola en 1556, y la Isla Plana. Y no fue hasta 1768 cuando Carlos III inicia el rescate de los cautivos tabarquinos que habían llegado allí después de sendas peripecias. Estaban en cárceles de Túnez y de Argel, y se les rescató con la condición de que poblaran Nueva Tabarca, que desde entonces se llama así Nueva Tabarca, convertida ya en partida rural de Alicante capital. Por supuesto, aquello habría que planificarlo, aquello habría que construirlo, y bueno, pues hay una serie de planos alzados por el coronel de ingenieros don Fernando Méndez de Rao. Recalco lo de Rao porque en toda la literatura aparece como Méndez de Ras, pero precisamente en la mencionada tesis doctoral de Chema, de Pérez Burgos, pues demostró que el apellido real era Méndez de Rao. Y esto fue por orden del conde de Aranda. El primero de los planos es de 1771, está en el Archivo Histórico Nacional, y el segundo, a mí el que más me gusta, es de 1775, está en el Servicio Geográfico del Ejército. Y además de este segundo, hace una descripción intensísima Rafael Viravens en su Crónica de Alicante de 1876. Luego hay un capítulo de toponimia tabarquina muy extenso, porque en Tabarca cada piedra tiene un nombre, o sea, cada accidente geográfico, cada cala, todo tiene su nombre. La toponimia viene del nombre del lugar, de topos y ónoma. Primero tocamos la antroponimia, el origen de los apellidos tabarquinos, como el mío, Parodi, Russo, Luchoro, Pidaluga, Pianello, todos estos son apellidos de origen genovés, de origen italiano, pero que han recalado en Tabarca y persisten en Tabarca. Después la talasonimia, que es lo dicho, o sea, nombres del litoral, de los islotes, de los escollos. Aquí además me baso
en un magnífico plano, el que están viendo en pantalla, el Vadum Maris Nova Tabarca Insule, de Felio Lozano, aquí presente, que bueno, a mí me fascinó y es el que he utilizado para colocar toda esta talasonimia. Y después la toponimia urbana, los nombres de las calles, de las plazas, de las casas, de los pozos, de las murallas y sistema defensiva, de los lugares, de los caminos, de edificios del campo, toda la zona no poblada de la isla es lo que se denomina coloquialmente el campo, e incluso topónimos desaparecidos de los planos originales de Méndez de Rao. Porque de los planos originales de Méndez de Rao no todo se construyó, quedaron cosas por construir, y hay también denominaciones que no entiendo por qué desaparecieron, y bueno, me ha parecido correcto el incluirlas en este capítulo. Bien, la redención de los cautivos. Si no se hubieran redimido los cautivos, pues no habría tabarquinos en Tabarca. Entonces, bueno, por ilustrarlo he puesto un cuadro de José Aparicio, que está en el Museo del Prado, y un grabado francés, los trinitarios ante el Bey d'Argel, del autor y el año los desconozco, pero bueno, dan alguna idea de cómo pudo ser ese momento de la llegada de los frailes mercedarios y trinitarios para pagar el rescate que había encargado Carlos III de estos presos que habían sido capturados en la Tabarca tunecina. Me baso en dos fuentes fundamentales. Una, que a mí me gustó, me fascinó cuando la leí, porque es un relato en primera persona de Fray Alonso Cano y Nieto, que se conserva en la biblioteca de la Universidad de Alcalá de Henares. Y otra, que es la vida de San Félix de Valois, patriarca y fundador de la Orden de la Santísima Trinidad, y que habla precisamente de la redención de los cautivos. Esta está en la biblioteca de la Abadía de Montserrat. Después tenemos la llegada a Alicante y la matrícula de los tabarquinos, la célebre matrícula de los tabarquinos. Según consta en el legajo 3568, sección Estado del Archivo Histórico Nacional de Madrid, la llegada de los tabarquinos a Alicante sería comunicada al conde de Aranda por el capitán Díaz Beanes y por los padres redentores con fecha 7 de marzo de 1769. Ahora bien, el traslado a la isla no comenzaría hasta el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada. Quiere decirse que el pasado 8 de diciembre se cumplieron 250 años de la llegada de los primeros tabarquinos. De ahí la efemérides que hemos estado comentando al principio. Seguirían llegando durante el transcurso de invierno y primavera. Las fuentes que he utilizado es la Redención General de Antonio María del Valle, que está en el Archivo Histórico Nacional, y la matrícula de los tabarquinos, que se encuentra depositada en el Archivo Municipal de Alicante. Pero es que luego, a esto, 10 años después, siguió un demoledor informe de la situación de los tabarquinos después de una visita de la Comisión de Seguimiento, donde ya se empieza a ver el mal estado en que estaban los primeros habitantes. Aquello se había concebido de una manera, pero las carencias eran muchas. Luego veremos que una de las principales fue todo lo que tiene que ver con la sanidad, el saneamiento y el agua. Pues ya a los 10 años de llegar los tabarquinos allí, ya se notaban muchas carencias y muchos problemas que no auguraban un futuro precisamente muy benigno a estos pobladores. El siguiente capítulo habla sobre la Almadraba Isla de Tabarca, es uno de los más extensos, porque la Almadraba de Tabarca jugó un papel tan fundamental que existió un paralelismo entre el volumen de capturas y el número de habitantes. A más capturas, más habitantes había. Llegó a haber más de 1000 habitantes en Tabarca. Les explico lo que es una almadraba. Viene del árabe hispánico, almadraba, que quiere decir lugar donde se golpea, porque se les golpeaba a los peces para sacarlos del mar. Describo los tipos, la terminología, el funcionamiento, para entrar ya en la historia y testimonios personales de tabarquinos que han trabajado en la almadraba y que explican pues cómo vivieron aquello. El papel fundamental de la empresa Lloret y Linares, y veremos también que el tema de la almadraba es una fuente inagotable de anécdotas y testimonios personales. Anécdotas, además, algunas que rozan la leyenda. Las imágenes que he utilizado es la maqueta de la almadraba hecha por Pascual Chacopino y que está en el Museo Arqueológico de Villajoyosa, en Vilamuseu. Y la segunda es la llamia, que llamaban los pescadores, que fue capturado en agosto de 1946 con fotografías de Paco Sánchez, y que, bueno, a la vista se ve que se trata de un tiburón blanco que se coló en la almadraba de Tabarca persiguiendo los cardúmenes del atún. No hubo manera de sacarlo de ahí, hubo que remolcarlo hasta Alicante, tuvieron que sacarlo con grúas, y esas fotos están tomadas en la lonja del pescado.
Se sacó medio atún de un bocado dentro del vientre. Bueno, en fin, les cuento la historia en el libro, que es donde interesa que lo lean. A continuación trato el tema de la Iglesia, la religión y la Semana Santa tabarquina. La Semana Santa tabarquina es una gran desconocida. Hay procesiones, en concreto las más importantes son estas tres. Hay pasos, hay una serie de actos, una serie de coplas, una serie de recitales que se siguen dando y que pues únicamente el que va allí a verlo pues es capaz de vivirlo, y les aconsejo que vayan porque merece la pena. En cuanto a la iglesia de San Pedro y San Pablo, es la única que hay en España que está encomendada a San Pedro y San Pablo, es neoclásica de inspiración barroca. Como casi todas las edificaciones de Tabarca están hechas con rocas que se extrajeron del islote de la Cantera, de ahí su nombre, y fue finalizada en 1769. Lo de San Pedro y San Pablo tiene gracia porque se le ha llamado también Isla de San Pablo, pero de San Pedro y San Pablo parece ser que se le denominó así por el nombre que tenía el conde de Aranda, que se llamaba Pedro Pablo de Abarca y Bolea. Y todo hace pensar que la denominación es por eso. Son los patronos de Tabarca, de la misma manera que lo es la Inmaculada, por el día en que recalaron allí los primeros habitantes. El siguiente capítulo habla de la Torre de San José y de un episodio que se dio en la Guerra Carlista, donde hubo fusilamientos en Nueva Tabarca. La Torre de San José fue proyectada por Baltasar Ricot en 1789. Tiene planta cuadrada, alzada en pirámide truncada, tenía foso, 3 pisos, patio, alojamientos, calabozo, baterías a barbete y garitas voladoras. La imagen es de la Crónica de Alicante, de Rafael Viravens, y la imagen de abajo es una fecha en concreto, la que tienen ahí, en 1838, y 19 prisioneros carlistas presos en la Torre de San José fueron fusilados como represalia a unos fusilamientos que se habían producido en los bandos de Cabrera. Este episodio también es poco conocido y tiene un protagonista de excepción. En 1884, la guarnición que custodiaba la isla se había adherido al pronunciamiento liberal de Pantaleón Bonet en Alicante, y por primera vez se pusieron en marcha los cañones de la isla. Estuvieron hostigando las naves enemigas en la rada de Santa Pola y llegó el almirante Luis Hernández Pinzón. Sí, lo de Pinzón efectivamente es porque es descendiente directo de los hermanos Pinzón que acompañaron a Colón al mando del vapor de ruedas Isabel II y una pequeña flota. Se estableció un bloqueo y apenas empezaron a cañonear la isla, los liberales salieron pitando, se rindieron, huyeron, y Hernández Pinzón tomó Nueva Tabarca. En cuanto a la navegación y naufragios, pues esos fueron el origen obvio de que se construyera un faro en Nueva Tabarca. Había cantidad de naufragios, hay cantidad de pecios en las aguas tabarquinas. Carlos III había ordenado al general Vicente Tofiño en 1787 las cartas esféricas que por primera vez cartografiaban las aguas de Nueva Tabarca, que antes solo las había descrito Estrabón. Ese es un plano posterior de 1877, donde están acotadas todas las profundidades alrededor de la isla. Y en cuanto al faro, terminado en 1854, fue proyectado por Agustín el Coro. La base es cuadrada, la torre prismática con el catadióptrico. Tenía armamento de defensa también y 2 aljibes. Fue escuela práctica de torreros. La frecuencia de los naufragios que seguía habiendo obligaba a numerosas reformas y mejoras, y de hecho, desde 1971 a 1989 fue sustituido por una horrible torre cilíndrica de hormigón que afortunadamente se demolió y nada más quedan unas pequeñas marcas en el terreno. La foto es de 1865 del fotógrafo Jean Laurent. No podían faltar las fiestas patronales, y aquí las abordo desde el punto de vista de una aproximación bibliográfica, sacando fondos documentales de la sección de fiestas del Archivo Municipal de Alicante desde 1855. También las referencias que hacen a las fiestas de San Pedro y San Pablo y Virgen del Carmen, tanto Vallalta como González Arpide como Arturo Lenti en sus libros, de los propios llibres de las fiestas patronales, y bastante hemeroteca, el Constitucional, el Luchador, Diario de Alicante, la Correspondencia de Alicante y el Periódico para Todos. La Isla de los Poetas fue denominada así por este señor, Salvador Rueda, un poeta malagueño, la primera vez que visitó Nueva Tabarca por invitación de Gabriel Miró.
Fue con Gabriel Miró y con el ingeniero Antonio Sánchez Pujalte y el periodista Emilio Costa. Se quedó enamorado de la isla. Además, fue nombrado hijo adoptivo de Alicante en 1908 y el ayuntamiento le regaló un terreno. ¿Qué hizo este señor? Pues irse a vivir allí. Y estuvo toda su vida dejando además una importante producción poética, como este fragmento: Isla gentil que siempre te deseo, de una guitarra tienes la figura, donde se ata la larga encordadura está la soledad de mi recreo. Aquí hace referencia a donde estaba situada su casa, que es la que vemos abajo, a la izquierda, sobre el baluarte del Príncipe, junto a la puerta de San Miguel. Lo de Isla de los Poetas no solamente es porque él viviera y escribiera allí, también recojo en el libro algunos fragmentos de otros autores, como Azorín, como Gabriel Miró, Miguel Signes o José Albi. El camposanto tabarquino tiene también su historia. El primitivo cementerio estaba prácticamente en las puertas del poblado, era una ubicación sanitariamente inaceptable. Se pasaba por allí y uno se metía en el barro y podía salir de todo, desde un fémur hasta un trozo de madera de un ataúd. Todas las gestiones para edificar un nuevo cementerio se eternizaron. También está recogida toda esa documentación, el toma y daca, el yo te pido, tú me das, tú no me das, yo no te doy. Total, que al final fueron los propios tabarquinos los que tuvieron que edificar el cementerio nuevo a la otra punta de la isla, junto al Cabo Falcó, en 1912. Digo que no hay cementerio sin sepulturero, por eso también trajo cola, y también está documentado el follón que hubo para nombrar un sepulturero para ese cementerio. Se conserva, ya digo, toda la documentación en el Archivo Municipal de Alicante, y también, como todo cementerio, el de Nueva Tabarca tiene su propia leyenda, en este caso su fantasma, lo que llaman la filla del carabinier. Esto es un proyecto, Tabarca Island, frustrado, pero que podría haber cambiado sistemáticamente la trayectoria de la isla. Fue además el ayuntamiento muy favorable cuando se presentó en 1962 y estaban destinados 240 millones de pesetas de entonces. Fíjense todo lo que se pretendía poner allí: viviendas para 800 turistas, 2 playas, club de yates, piscina natural, restaurantes, bolera, frontón, minigolf, helipuerto, esquí náutico, cuadra de caballos, cancha de baloncesto, parques temáticos. Además, incluía instalación de luz eléctrica y conducción de agua potable, que aún no la había, e incluso Santa Pola se contagió y barajó la posibilidad de instalar un teleférico desde el cabo de Santa Pola hasta la isla. Ahí es nada. Y fue la férrea oposición vecinal la que dejó el proyecto en vía muerta. Si no, nos hubiéramos encontrado con un panorama muy diferente ahora en la isla. Pues bien, la luz llegó un día de Nochebuena. El 24 de diciembre de 1963 se puso en funcionamiento el primer grupo electrógeno. Lo tenemos ahí, a Jerónimo Manzanaro, el tío Joronet, que era el que se encargaba. Es una foto del diario La Verdad. Hasta 1988 no se pondría en marcha una central solar fotovoltaica financiada por la Unión Europea. Y hasta 1999, que eso es hace muy poco tiempo, no se tendería un cable submarino tras un acuerdo del ayuntamiento con Iberdrola. También llegaron las hogueras a Tabarca. En 1965, bueno, pues la tienen ahí. La hoguera era una exaltación de la isla, de sus bellezas naturales, recogía humorísticamente diversos aspectos que se relacionaban con costumbres, actividades, el pretendido servicio de transporte en helicóptero desde la isla a la capital, la presencia de turistas en la época veraniega, la pesca submarina, etcétera, etcétera. Esto tiene 3 anécdotas ya de por sí. Lo primero es que la belleza de la hoguera fue dama de honor de la Bahía del Foc en el 65. La foguera, que fue construida por Eduardo Marchori, se llamaba Lo que todos soñamos, concursó en segunda categoría y se llevó un premio sin que el jurado fuera a la isla. Y la crema, como los bomberos no fueron el día de San Juan, pues se quemó el día de San Pedro sin bomberos y fueron los propios vecinos los que le pegaron fuego. La llegada del teléfono, pues no llegó hasta el 75. Un radioenlace VHF con salida a la red nacional e internacional, el número 222619. Se instaló en la casa del alcalde pedáneo, don Baltasar López, con carácter de servicio público. La primera llamada la realizó el gobernador civil, don Benito Sáez, al subsecretario del Ministerio de la Gobernación para decirle que Tabarca estaba en el mapa y que ya tenía teléfono. Y como anécdota, en 2012 se instalaría la primera antena de telefonía móvil. Este es otro de los capítulos más demoledores y más extensos del libro, el histórico problema que ha habido en cuanto al agua y la sanidad. Vamos a separarlo en dos. El problema del agua, la carencia de agua ha sido un problema tan antiguo como la propia isla. La prueba de ello es que la inexistencia de establecimiento humano permanente hasta la colonización promovida por Carlos III.
Siempre ha habido problemas de saneamiento, de mantenimiento, de llenado de los pozos, de los aljibes. Las inspecciones de sanidad eran caóticas. Se llegó a especular con el agua a 6 cuartos un cántaro. Y, bueno, pues relato toda la transición desde que empezaron a llegar los primeros barcos aljibe hasta la conducción submarina desde Santa Pola, que llegó en 1984. Fracasó una planta potabilizadora y ahora está funcionando una estación depuradora de aguas residuales. En cuanto a la sanidad, pues deficitaria. Hubo epidemias de viruela, de gripe, un brote de cólera y fueron marcadores también de la población isleña. Si lo fue la almadraba, en el sentido de que cuanto más se capturaba, más habitantes había, pues las epidemias de estas fueron verdaderamente demoledoras en la población. No había médico titular, el practicante no era estable, cambiaba cada 2 por 3. Comento también la creación del Centro Rural de Higiene en 1962 y, bueno, pues todo el periplo hasta el consultorio auxiliar que se creó en 2004 y que es el que actualmente funciona. Otro problema era la recogida y transporte de las basuras, también lo trato. Y, sin embargo, pues nos encontramos con que la sanidad hoy cuenta con un helicóptero sanitario y con telemedicina. Es decir, se le puede tratar a un señor que ha sufrido un infarto por telemedicina desde el Hospital de Alicante. La Reserva Marina de Nueva Tabarca no podía faltar. Es un capítulo importantísimo dentro de la isla, dentro del conjunto del archipiélago realmente que es Nueva Tabarca. Fue creada por iniciativa conjunta de la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de Alicante. La gestión siempre ha sido complicada por la conjunción del Ministerio, la Consellería y la Concejalía de Medio Ambiente. Hago una descripción, zonificación normativa de la reserva. Los cometidos del Servicio de Mantenimiento, Vigilancia y Protección los 365 días de año, la importantísima pradera de Posidonia oceánica y las actividades que requieren autorización y actividades que están prohibidas. Aquí los textos fundamentalmente son de Felio Lozano. Y por último, el último capítulo habla de encuentros tabarquinos. Esto va en orden a lo que comentaba antes de la promoción ante la UNESCO para ser nombrada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, la tabarquinidad. Se puso en marcha en marzo de 2014 las primeras gestiones, siguen en marcha. Esperamos que se impulse incluso desde aquí, desde Alicante, o al menos ese es otro de los objetivos que tendríamos que plantearnos para esta celebración del cuarto de milenio. La idea parece ser que surgió tras la celebración en 2008 del Encuentro Internacional de las Ciudades Mediterráneas Tabarquinas, porque siempre se ha hablado de las 4 tabarcas del Mediterráneo. Sería la Tabarca con K, de Túnez, Carloforte y Calaseta, en Cerdeña, Carloforte en la isla de San Pietro, Calaseta en la isla de Sant'Antíoco, al suroeste de Cerdeña, y Nueva Tabarca en Alicante, conjuntamente con Pegli y Génova, que fueron el origen de la migración de los tabarquinos. Y también un buen punto de partida son las conclusiones del artículo Fundaciones Tabarquinas, Tabarca, Carloforte y Nueva Tabarca, publicado en 2010 por la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Estudios de Florencia. De las 2 imágenes, el de la izquierda son las actas del Coloquio Internacional de Tabarca a Tabarca, 4 etapas mediterráneas de 2008, publicadas en 2011, y la segunda se llama de Tabarca a las nuevas Tabarcas, los caminos del exilio, de Philippe Bourdin, que bueno, aquí está en pequeño, no se verá muy bien, pero son todos los recorridos que han hecho los tabarquinos desde que salieron de Génova, por todos los puntos que he estado mencionando, y la llegada a Nueva Tabarca. Bien, aquí termina lo que serían las crónicas de Nueva Tabarca propiamente dichas, y entramos en la hemeroteca. En la hemeroteca pues están recogidas toda esa serie de fechas, de 1878 hasta 2014, los artículos que me han parecido más relevantes o más curiosos o más que más dan una idea de en qué situación estaba Tabarca en cada una de esas etapas. El primero fue una visita de la Comisión del Ayuntamiento de Alicante, e iba el cronista don Rafael Viravens. Es la más antigua que he encontrado, la referencia más antigua que he encontrado en prensa escrita. El segundo es bastante potente, le llama Tabarca las urdes alicantinas. Esto viene también, coincidió en el tiempo cuando Buñuel hizo el artículo aquel sobre las urdes que terminó de hundirlo, porque dejó aquello como si fuera lo más mísero de España. Y bueno, pues aquí se compara Tabarca con las urdes cacereñas y dice que hay familias que hace más de un mes que no han comido ni un plato de sopa. Estamos hablando de
1935. Es decir, seguían los problemas que ya había comentado antes en ese informe 10 años después de que llegaran, pues seguían con los mismos problemas de suministros de todo tipo. Este artículo es, para mí, el mejor de todos. Es una entrevista que se le hizo a Josefa Chacopino el día de su centenario. Cumplía 100 años la señora y le hicieron una entrevista que ocupa toda una página de un diario y que, bueno, cuando lo lean ustedes verán qué lucidez tiene la mujer, qué vida tuvo y cómo describe la vida en Tabarca, a pie de playa. Tenemos también algunos artículos incluso de fuera, Una isla en invierno, este es del 71, de un grupo de franceses que llegaron allí, recogieron cantidad de material y estuvieron escribiendo mucho sobre la isla cuando menos conocida es, en invierno. Y esto debajo, bueno, pues no deja de ser otra anécdota. En el 67 se dijo que Onassis quería comprar la isla, quería poner un casino, no le dejaron y no la compró, era así de claro. Bien, estas son algunas de las publicaciones donde se habla de Tabarca, la revista Estampa, Blanco y Negro, en varias ocasiones, en una de ellas portada, en la revista oficial de las Hogueras de San Juan, Oasis, en el boletín de Asociación Española de Amigos de los Castillos, en la revista Ibérica. Y termino con la bibliografía. Bueno, estos son 6 de un montón de publicaciones que reflejo. Algunas de las principales creo que están aquí, la de González Arpide, la de los tabarquinos, la última, la tesis doctoral de Chema, el monográfico multidisciplinar de la revista Canelobre y otro que he mencionado antes de Arturo Lenti, Los pescadores de Tabarca y de Nueva Tabarca, y otros ya más antiguos como el de Vallalta, que es el primero, y la isla de Tabarca, y en fin. Ya podrán ver ustedes muchos más que están reflejados, que es de donde está extraída pues toda la información que he plasmado en este libro. Y esto es todo. Ahora les toca a ustedes, si quieren preguntas o comentarios, pues... Gracias. Lo que está incluido dentro del proyecto que se ha presentado a la UNESCO es la epopeya de los tabarquinos, es decir, todo el recorrido, desde que salen de Génova, pasando por la isla de Tabarca, de ahí a Carloforte, a Calaseta y a Nueva Tabarca. Todo ese conjunto de sucesiones históricas que se produjeron en toda esa migración de los tabarquinos es lo que se pretende que se le otorgue como bien inmaterial de la humanidad. Posidonia oceánica, entraríamos en el tema de medio ambiente y es otro tema. De todas maneras, la Posidonia oceánica tiene muy buena salud, ¿no, Felio? Con la reserva y no peligra en absoluto, al contrario. ¿Cómo? Supongo que sí. Hay bastante mercado, que yo sepa, tanto de compraventa como de alquiler. Y entiendo que sí, eso sería ir allí a pie de pueblo.
quería preguntarte, porque nos ha dado el anticipo el director de la SEU, si nos puedes dar alguna pista de, en fin, lo que estás trabajando para el aniversario de febrero, porque a mí ya me ha creado la necesidad de venir. Me encantaría que fuera mañana febrero para participar. Entonces, ¿nos puedes dar alguna pista de lo que vais a hacer, si es posible? Pues mira, la pista la tienes delante, es el libro. Es decir, el seminario es el desarrollo de todo el libro, incluyendo incluso parte de material que no he llegado a incluir porque ya se me iba de las manos, con un montón de anécdotas y profundización en muchas de las partes de la historia que ya has visto y que puedes leer en el libro. Es decir, es recorrer toda la historia de Nova Tabarca con lo que ya está escrito en el libro y material añadido. Se desarrollará en 6 jornadas, desde el 20 de febrero hasta el 2 de abril. Una jornada a la semana. Creo que son los jueves, excepto el día de San José. Sí, de febrero a abril. 6 semanas de 1 hora y 3/4 de duración. De todas maneras, lo anunciaremos. El contexto del encuentro que vais a hacer es unas jornadas divulgativas de reflexión. No vais a hacer algunas actividades complementarias aquí en estas jornadas, digo, que si solamente son las jornadas, improviso. Sí. Vais a hacer una visita guiada a Tabarca en coordinación con el Museo de Tabarca. Bueno, todo es hablarlo, pero en lo que es el seminario son, ya digo, 6 sesiones, y en la última sí que se va a hacer una mesa redonda y un coloquio como cierre del seminario. Okay. Yo quería preguntar, por curiosidad, nada, si por alguna razón en especial se asentó la población en una zona de la isla y no en la otra. Pues considerarían que era la más idónea a la hora de fortificarla. Piensa que eso iba a ser una plaza militar. Luego al final ha sido una plaza civil, pero estaba concebido como un fuerte. Entonces era mucho más práctico hacerlo en esa zona, que además se adaptaba, si has visto el mapa, perfectamente al contorno de la isla a la hora de crear los baluartes y demás. La otra zona era mucho más extensa y hubiera sido bastante más complicada. Esta además tiene el acantilado algo más alto, con lo cual todavía era una protección mayor. Sí. Bueno, la idea es que Tabarca sea algo más que los 3 meses de verano, ¿no?
Entonces, como esa es la idea, lo que pasa es que no podemos decir nada porque estamos haciendo los presupuestos y evidentemente todo tiene un... Exacto. Entonces, pero sí que Chema y yo nos hemos reunido, no solo algo, yo creo que va a ser de envergadura para marzo, por ahí, y además hay por ahí alguien que en mayo creo que vamos a realizar una actividad también, si todo va bien, muy, yo creo que más agradable, ¿no? Quizás, exacto, más lúdica y que creo que va a gustar. La idea es empezar en Tabarca a que en Tabarca no sea solo los 3 meses de verano, que sea un poco más y que aprovechemos ese buen tiempo que tenemos en Alicante. Tenemos 3 o 4 meses, evidentemente, que son los que son y, bueno, cuesta un poco más ir, pero el resto del año creo que se puede visitar y creo que podemos hacer cosas desde Alicante para reactivar, es decir, no masificar, pero sí darle más vida a la isla. Y en eso estamos Chema y yo. En un principio iremos poquito a poco y conforme vayamos teniendo más cuerpo, pues haremos más cosas para la isla, que creo que es bueno para Alicante y para la isla en sí.
que iba a hacer ya se ha hecho en parte. Yo iba a preguntar que, aprovechando, primero que yo quiero, en fin, darte la enhorabuena, Armando, porque toda tu vida te has dedicado a estas cosas. Hablas de Tabarca, tienes a Tabarca en el corazón, y en fin, lo sabemos. Aprovechando que hay gente tan importante en la sala, el concejal, Pablo, en fin. Iba a preguntar sobre el tema de si en este centenario que se va a celebrar se iban a hacer algún tipo de actividad cultural, tipo literario, en fin, no sé, conferencias, y también que me imagino que en el libro Armando hablará sobre el cine y Tabarca, que ya sabemos que hay una película que está en el Canelobre, en la revista Canelobre, sí, hay un artículo magnífico. Lo leí ahí, sí. Simplemente, sí, aquí lo menciono, que es plato de cine también, pero bueno, eso en el seminario sí que saldrá. Sí, preguntar si se va a hacer algún tipo de actividad cultural más allá de lo que históricamente se vaya a hacer, pues de, no sé, de tipo conferencias, conmemoración, algún tipo de certamen literario, poético, yo qué sé, cualquier cosa de estas. Yo creo que además yo creo que va a ser el 2020 va a ser el año de Tabarca, puesto que se va a hacer el seminario con el libro de Armando, y como estábamos comentando ahora mismo con Chema, hay previsto, y permítame que no desvele nada todavía porque estamos en un momento transitorio en el ayuntamiento, no sabemos si vamos a prorrogar, si vamos a tener presupuesto, si no vamos a tener presupuesto, pero sí que hay previsto, y por lo menos así lo hemos hablado Chema y yo y alguna que otra persona, de hacer actividades durante el 2020 fuera de la parte estival. Además creo hay un aniversario, entonces queremos hacer algo un poco más sonado y un poco más fuerte en la isla, y creo que Jorge, Chema, Pablo, Armando y los que estamos aquí y todos ustedes creo que lo disfrutaremos y será buena, como he dicho antes, para la isla y para la propia ciudad de Alicante. Hola, buenas tardes. No, yo solo quería hacer una reflexión un poco por añadirla a la mesa, que creo que podría ser interesante, puesto que estamos en el año que estamos, puesto que estamos a las puertas del seminario que habláis, que se va a plantear aquí, y este libro que se presenta como magnífico, según has ido esbozando ahí, por lo que se ve en el índice, etcétera. Pero siempre ocurre con los lugares que tienen un valor patrimonial extraordinario, también etnológico, también antropológico, no sé, también, por supuesto, arqueológico y de todo tipo, más patrimonial aquí sería, que parece como que cuesta asumir que la vida sigue. Es decir, todas las crónicas que leemos de Tabarca, todos los reconocimientos que hacemos a la isla, todas las consideraciones que hacemos sobre ella, etcétera, tienen que ver con sus valores naturales, que son atávicos, eternos y felizmente muy recuperados, pero la vida sigue. Es decir, hay que, digamos, de alguna forma abordar también, yo creo, de una forma, y es la oportunidad, yo creo, perfecta, y yo creo que en Tabarca eso ha sido un poco una asignatura pendiente en muchos años. Mira, Pablo asiente con la cabeza porque sabe por dónde voy, sabe que soy arquitecto y sabe por dónde voy, cómo abordar una contemporaneidad real, que es la necesidad de que Tabarca siga viva, su gente pueda vivir allí, qué límites hay que poner a esa gente que viene, por ejemplo, en las épocas estivales. Ahora se anuncia que se quiere que Tabarca, y me parece muy oportuno, no hay nada más hermoso. Ayer estaba yo con un amigo filósofo que vive en Túnez, precisamente, y le decía, tienes que venir a Alicante porque tienes que conocer Tabarca. Digo, ven cuando quieras, que no sea verano. Eso le decía yo, ¿no? Que no sea verano, y vamos a Tabarca, ¿no? Los que hemos estado en Tabarca de visita en algún diciembre o en algún enero sabemos lo que es casi el paraíso, ¿no? Entonces, cuidado, no perdamos eso también en invierno. Obviamente nunca sería igual la llamada a la afluencia que en un verano. Pero yo no iba tanto por ahí como por la necesidad de intervenir. La necesidad de intervenir, que siempre es tan complicada, ¿no? Ahora en Alicante está habiendo muchas oportunidades de intervenir, se está haciendo en los refugios, en algunos de los edificios se ha tomado más conciencia cada vez más, ¿no?, de la necesidad de recuperar todo lo que es patrimonial, y la forma de recuperar lo que es patrimonial es ponerlo de alguna forma en uso. A veces ese uso es simplemente consolidarlo para que pueda ser visitado, pueda ser visto o quede ahí como un testimonio fijo. Otras veces hay que ponerlo en uso en el sentido más literal de la palabra para que aquello recobre la vigencia que no puede dejar de tener, para que tenga vida, ¿no? Entonces, lo digo porque
Quizá, con motivo de ese seminario que hacéis, con motivo de este año que tenemos por delante para la celebración de Tabarca, etc., sería un momento bueno para plantearse no sé, algún día aquí de estos de la universidad, como hoy, añadido, o alguna actividad añadida, o allí en el museo, donde fuere, ¿no?, sobre qué ha pasado con todos los intentos, digamos, de, no sé cuál sería la expresión, de ocupar, de actualizar la isla, de ponerla al día en sus usos, etcétera, algunos muy fallidos, yo creo, como el de el exceso de turismo y de llegada de gente a la que siempre nos da miedo ponerle límites, etcétera, pero también con lo que son las propias intervenciones físicas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, ya muchos años de profesión, que hubo un concurso hace tiempo cuando se quisieron hacer los chiringuitos, hablo de hace 15, 18 años, y también en la casa del médico, por cierto, no sé si era exactamente la casa o era ¿cómo se dice? El cuerpo de guardia del médico, etcétera, ¿no? La necesidad de tener una pista en condiciones para los helicópteros, la intervención que se ha hecho de rehabilitación de la casa del gobernador varias veces, un hotel que se ha hecho recientemente, por ejemplo, por un equipo de arquitectos conocido aquí, joven, y algunas obras más que necesariamente harán falta. Una compañera mía, arquitecta amiga, en el año 84 fue a la que se le encargó precisamente la demolición del faro aquel de hormigón y la recuperación de lo que iba a ser el centro de investigación biológica en torno al faro antiguo. Es decir, inevitablemente el futuro pasa porque Tabarca se toque, aunque sea para pavimentarla, aunque sea para arreglar los bordillos, aunque sea para consolidar esta puerta, por lo que fuera, ¿no? Entonces creo que eso es algo como que todos los que amamos esos lugares entramos con poca decisión, ¿no? Tabarca ha estado muy pendiente de un plan especial muchísimos años, que nunca llegó a salir, que nunca hubo forma de salir para adelante, ¿no? Quizá este momento, aprovechando el gran movimiento que va a haber y de concienciación en torno a Tabarca, ¿no?, que inicia la salida de este libro y que proseguirá con todo lo que va a ocurrir este año, sea un buen momento para poner sobre la mesa ya el tema de Tabarca, cómo actuar en un lugar como Tabarca, etcétera. Cierro, yo recuerdo una experiencia, por ejemplo, muy hermosa que tuvimos hace más de 20 años, o por ahí andará, en Tabarca, cuando lo que era la Casa del Pescador antes, que hicimos un taller de la Escuela de Valencia de arquitectura, los profesores de allí, con invitados que venían un día y los demás estuvimos toda una semana, igual algunos lo recordáis, y estuvimos allí haciendo proyectos de estudio. Yo soy uno de los profesores que estaba allí con los chicos que estuvieron alojados en la isla durante ese tiempo, sobre consideraciones y reconsideraciones de qué pasaba con la Tabarca que había necesariamente que tocar, ¿no? Bueno, creo que es un momento este año también quizá muy bueno para una reflexión ya, digamos, de la estricta necesidad que existe de tocar todo aquello en lo que habitamos para que podamos seguir habitándolo, y que con Tabarca siempre os ha abordado con miedo, os ha abordado con prejuicios o directamente no se ha abordado, ¿no? Me adelanto un poco al contenido del seminario. La última jornada del seminario, la que cierra el seminario, en la primera parte habla de la reserva y de la tabarquinidad, la segunda parte es una mesa redonda sobre presente y futuro de Tabarca. Sí, yo lo trabajé con ellos, un gran proyecto. Y estuvieron hace unos días precisamente rememorando y recordando el trabajo que hicieron con gran nostalgia en el año 92, que hicieron un trabajo magnífico. Y en relación a las cosas que apuntas, pues efectivamente Tabarca necesita actualizarla de alguna forma en algunos aspectos, pero se han hecho cosas. O sea, recientemente el Frente del Rey se ha hecho un proceso de restauración muy bueno, se ha restaurado el baluarte de la Concepción por debajo de la iglesia, se ha urbanizado el pueblo. Sabes que
bueno, hasta hace unos años aquello era un sitio lleno de socavones, de calles intransitables. Ahora los accesos desde el puerto al pueblo han mejorado mucho. Dentro del pueblo se ha prácticamente urbanizado todo, y todo, por cierto, con un seguimiento patrimonial, con un trabajo de seguimiento arqueológico como en su día iniciamos Pablo y yo en los años 90, que bien que costó aquello, y ahora ya pues es una cosa habitual y absolutamente lógica y normal en los trabajos que se hacen en la isla. O sea que lleva razón en que hay que actualizar. Se han hecho edificios, se han restaurado edificios bien restaurados. Se ha hecho un trabajo de restauración dirigido por Andrés Martínez en la iglesia, magnífico. Falta la casa del cura, que está pegado, que es una de las asignaturas pendientes más terribles que tenemos en Tabarca. Antonio y Teresa lo saben perfectamente. Bueno, y el faro, la Torre de San José, son inmuebles, además que la propia Asociación de Vecinos de Tabarca reclaman, y en parte con razón, de que son monumentos importantísimos que lo que quisieran es que fueran visitables. Y efectivamente, según las leyes de patrimonio, tanto la Ley de Patrimonio Histórico Español como la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, al ser BIC, deberían ser visitables al menos un día a la semana, si no recuerdo mal. Entonces, y bueno, me recuerda, Felio, la Casa de Campo. La Casa de Campo es una nostalgia que tenemos él y yo. Incluso hay un proyecto en el ayuntamiento que podría haberse convertido, y digo haberse en pasado porque ya prácticamente está derruida, desgraciadamente, en un centro de interpretación del medio terrestre, que es un aspecto de la isla, desgraciadamente, Jorge, olvidado, porque está eclipsado por el gran medio marino, que evidentemente es importantísimo, pero el medio terrestre también tiene una idiosincrasia muy especial, y los que transitamos por Tabarca lo sabemos. Entonces, que lleva razón, pero que se están haciendo cosas poco a poco, y romper la estacionalidad también, que es algo en lo que trabajamos desde el Ayuntamiento de Alicante también, en romper esa estacionalidad, esos veranos de picos de 10.000 personas, y esos inviernos que cuando es una verdadera maravilla visitar la isla, y en cambio la gente no la conoce, desgraciadamente, porque la isla en invierno es una verdadera gozada, como creo que tú sabes. Ahí yo creo que por donde tú quieres ir es el... Y yo que empecé allí ya se palpaba, ¿no? Ese miedo a pensar en el futuro. El isleño ha vivido tan mal, lo contaba Armando y lo cuenta en su libro, tan mal tantos siglos, que ahora que vive, bien no, pero que vive, que me quede como estoy, como dice el chiste, ¿no? Y hay como un poquito de miedo, ¿no? Pensar en el futuro, y es clave. Pero no el futuro de la isla en sí mismo, que también. Hay que abrir la isla, lo decía Chema ahora, hay que abrir las bóvedas, eso es un espectáculo de la muralla, la casa, hay que abrir la isla. Y sobre todo, en el futuro, la sostenibilidad, que la reserva está, pero ¿qué hacemos con la gente? Y tercero, para mí en el futuro, y me adelanto al debate, la gente, el Alicante y la isla y Alicante. ¿Cómo vamos a convivir en el futuro? Eso es clave, porque somos Alicante y somos Tabarca. Por tanto, yo creo que sí, la clave, se han hecho muchas cosas. Yo recuerdo cuando se salvó, y con esto termino, y en eso me siento muy orgulloso porque fui yo el que lo propuse y se consiguió que no se edificara en el campo. El campo estaba vendido. Claro, cuando yo lo planteé, a mí me decían, hombre, pero el campo no va a edificar nadie. Y saqué los registros de propiedad y digo, ¿cómo que no va a edificar nadie? Está todo comprado. Si alguien lo ha comprado no es para hacer una ONG, me imagino. Es para edificar. Aquello se paró. Eso fue el principio del fin, si hubiera pasado. El principio del fin. De ahí entonces se han hecho 1000 cosas. Pero hay que hablar del futuro, yo estoy convencido. Y dejo a la vicerrectora, que si no la dejamos hablar.